video vamos a estar hablando de lo que es neumonía. Pero antes de empezar voy a dar un breve resumen de los pulmones y también de lo que conlleva su fisiología. Muy bien, como ya sabemos, los pulmones son los órganos principales del sistema respiratorio y ellos son órganos bilaterales, se encuentran a ambos lados del mediastino. Además de que ellos se encuentran también, obviamente, dentro de lo que es la cavidad torácica. Ellos son o tienen una forma piramidal, tienen una tonalidad bastante variable, tienen una consistencia densa y elástica. Ellos están revestidos por una capa serosa llamada pleura, que esta se va a dividir en lo que es una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral es aquella que va a estar en contacto con el pulmón y la capa parietal va a estar en contacto con la pared torácica. Además de que ellos están lubricados entre ellos dos por un líquido que es el líquido pleural. Cabe destacar que el pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo, debido a que una parte de donde se encuentra el pulmón izquierdo está también ocupado por el corazón, lo cual lo hace pequeño. Los pulmones cuentan con depresiones, los cuales son llamadas también fisuras. El pulmón derecho tiene una fisura horizontal y oblicua que va a dividir al lóbulo en superior, medio y derecho. Y el pulmón izquierdo tiene una fisura horizontal y va a dividir el lóbulo en superior e inferior. Además de que ellos cuentan con unas caras. Tienen una cara costal, que es la más grande y la más convexa, y tiene una cara también diafragmática, que es la cara inferior y cóncava, y tienen una cara mediastínica, que es la interna, y en ella albergan elementos como el ilio pulmonar, que es una abertura que penetra el pulmón y es donde llegan lo que son los elementos vasculonerviosos, ya sea una arteria pulmonar, una vena pulmonar, los bronquios o los ganglios linfáticos. Tenemos que recordar que el sistema respiratorio es una estructura sistémica de conducción de aire, donde ahí ocurre un intercambio de O2 y CO2 entre lo que es la sangre y la atmósfera, que es conocida como respiración externa, y entre los que son los capilares sanguíneos y también lo que son las células, que es también conocida como respiración interna. Todo este proceso es a través de la tráquea, que se va a dividir en bronquios que van a penetrar los pulmones, para luego ramificarse en bronquiolos y posteriormente en alvéolos pulmonales, los cuales son sacos alveolares que ellos van a sacos alveolares con capilares sanguíneos que van a retener el aire y van a provocar, o es donde se produce lo que es la homeostasis, que es un proceso en el cual hay una fijación de oxígeno y una eliminación de dióxido de carbono, que es un proceso muy necesario, muy importante en lo que es el sistema respiratorio. Todo este proceso se va a dividir en inspiración y en expiración. La inspiración es aquella donde el flujo de aire viene del exterior al interior, y la expiración es aquella donde el flujo del aire va del interior al exterior. Seguidamente de esto va a haber una difusión de gases o un paso de O2 y CO2 a los alvéolos y a la sangre, y posteriormente el intercambio en la sangre y en los líquidos corporales para llevarlo hacia las células. Conociendo ya esto, vamos con ¿qué es la neumonía? La neumonía la vamos a definir como aquella lesión inflamatoria pulmonar que se debe a la respuesta de la llegada de microorganismos a las vías aéreas distal y parénquima. La neumonía se puede propagar de diferentes maneras. Lo que son los virus y las bacterias que están constantemente en la nariz y en la garganta, en el caso de los niños, pueden infectar a los pulmones al inhalarse, al igual que pueden ser infectados, pueden propagarse por gotículas de tos o cuando uno tose o al estornudar. En cuanto a su etiología, aquí las vías aéreas y los pulmones están constantemente expuestos a patógenos que se encuentran en el ambiente externo, lo que son las vías aéreas superiores y también lo que son la bucofaringe. Ellos contienen lo que es la flora denominada
normal. Lo que es la microaspiración de estos patógenos del tracto respiratorio es normal, pero los patógenos son manejados rápidamente y fácilmente por los mecanismos de defensa del pulmón del huésped. Entonces, la neumonía se puede producir cuando los mecanismos de defensa ya están comprometidos o en el caso de que se introduzca un patógeno particularmente virulento. La neumonía se va a desarrollar ya cuando el patógeno llega al pulmón a través del torrente sanguíneo o por expansión contigua, ya sea por la pared torácica o mediastina. Aquí los patógenos más comunes en cuanto a la infección bacteriana vendrían siendo lo que es este Streptococcus pneumoniae, que es la causa más común en cuanto a los grupos etarios y también a los grupos, las regiones geográficas, pero también pueden ser provocados desde virus hasta parásitos. Tenemos en el segundo lugar lo que es la Haemophilus, que es la segunda causa más común en cuanto a este tipo de neumonía. Vamos con lo que es la clasificación de la neumonía. La neumonía puede clasificarse en 5. En lo que es la neumonía extrahospitalaria, la intrahospitalaria, la que está asociada con el respirador, también aquella en pacientes inmunodeprimidos y también la neumonitis o neumonía aspirativa. Vamos con la primera, que es la extrahospitalaria. La neumonía extrahospitalaria es aquella que se va a adquirir fuera del hospital. Aquí los patógenos involucrados vendrían siendo los Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae. También puede ser causada por bacterias, ya sea Mycoplasma o Clamidia. También por virus, adenovirus, virus de la influenza o melanovirus. Aquí los síntomas vendrían siendo malestar general, fiebre, disnea, dolor torácico, rigidez. También puede presentar taquipnea, taquicardia, ruidos respiratorios bronquiales o matidez a la auscultación. Además de que aquí el diagnóstico de este tipo de neumonía vendría siendo la base de la presentación clínica o también un infiltrado observado que vamos a observar en la radiografía de tórax. Aquí el tratamiento de esta neumonía es por un antibiótico empírico que se tiene que realizar lo más pronto posible luego de 8 horas de haber presentado esta neumonía. En el segundo lugar de la clasificación tenemos lo que es la neumonía intrahospitalaria, que esta es adquirida dentro del hospital. Aquí se va a adquirir luego de 48 horas de la admisión. Esta es causada por la microaspiración de bacterias colonizadas en la bucofaringe y en las vías aéreas superiores. Además de que aquí los patógenos involucrados vendrían siendo los bacilos gram negativos y también los Streptococcus aureus. Aquí los síntomas son similares a lo que son las neumonías extrahospitalarias, que cuenta con malestar general, fiebre, disnea, dolor torácico, tos, rigidez y pared de contacto. El diagnóstico aquí es por la presentación, se va a sospechar por la presentación clínica y también por la radiografía de tórax y se va a confirmar por un hemocultivo o una muestra broncoscópica de las vías aéreas inferiores, las vías respiratorias inferiores. El tratamiento es un antibiótico empíricamente activo a microorganismos resistentes. En tercer lugar tenemos a la neumonía que es asociada al respirador. Es adquirida porque en menos de 48 horas, en menos de 48 horas se adquiere luego de una intubación endotraqueal. Es un cuadro distinto a la intrahospitalaria, ya que la intrahospitalaria, como dije anteriormente, es aquella que se adquiere luego de 48 horas de la admisión. En cambio, esta es menos de 48 horas. Aquí ella es causada por la microaspiración de lo que son las bacterias colonizadas en la mucofaringe y también en las vías respiratorias superiores. Al igual que el anterior, aquí los patógenos involucrados vendrían siendo los bacilos gram negativos y los Streptococcus aureus. Los signos y síntomas en un paciente con neumonía por ventilación pulmonar
por ventilación mecánica, vendrían siendo fiebre, también un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la frecuencia cardíaca o cambios en los patrones respiratorios, como un aumento en las secreciones purulentas o un empeoramiento de la hipoxia. Aquí el diagnóstico se va a basar en lo que es un hemocultivo o una muestra broncoscópica en las secreciones respiratorias. Y el tratamiento se basa en, se va a tratar dependiendo pues del tipo de paciente y del patógeno. En cuarto lugar tenemos a los pacientes inmunodeprimidos, que estos son pacientes que adquieren la neumonía por una causa, por patógenos infrecuentes o por aquellos patógenos que causan lo que es la neumonía extrahospitalaria. Son innumerables los patógenos posibles en pacientes con alteraciones cuanto a las defensas del sistema inmunitario. Aquí los patógenos probables van a depender del tipo de la deficiencia del mecanismo del sistema inmunitario. Los síntomas son similares a la neumonía extrahospitalaria: disnea, tos, rigidez, dolor torácico, fiebre, etc. Aquí el diagnóstico es por una presentación clínica y también por una radiografía de tórax, y se va a confirmar por un hemocultivo o por una muestra broncoscópica. También aquí el tratamiento va a depender de la deficiencia del sistema inmunitario y de lo que es el patógeno. Finalmente tenemos a la neumonitis o la neumonía aspirativa, que esta es adquirida al aspirar sustancias tóxicas y puede producir neumonía química o puede también producir neumonía bacteriana o una obstrucción en las vías respiratorias. Aquí los síntomas incluyen tos, disnea, fiebre y dolor torácico. Lo que es la neumonía química, que es ocasionada por aspirar lo que es contenido gástrico, puede ocasionar disnea aguda o con tos, y a veces esputo espumoso rosado, también taquipnea, crepitaciones difusas o sibilaciones. Cuando se inhala lo que es aceite o vaselina, ella puede ser asintomática y se va a confirmar por una radiografía de tórax, o incluso puede presentar lo que es fiebre, también puede presentar una baja gradual de peso. En cuanto al tratamiento, aquí el tratamiento va a ser sintomático y a menudo se va a utilizar oxigenoterapia o incluso lo que es ventilación mecánica, pero también puede utilizar la administración de antibióticos, betalactámicos en pacientes con aspiración gástrica observada. Muy bien, espero que les haya gustado este tema, me pareció muy interesante. No olviden, gracias por su atención, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para próximos videos. Muchas gracias.